¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy lo que vamos a encarar es el soporte de batería. Como verán, se encuentra bastante deteriorado, está oxidado y encima el ancho del soporte no permite utilizar baterías de 12 volts. Así que al margen de que encima, bueno, sufrió reparaciones y parches, vamos a sacar todo lo que ya no sirve, todos los empalmes y los agregados que los fueron haciendo a través de los años, y una vez que separemos los dos laterales, que es lo que vamos a conservar, los dos laterales del soporte, vamos a fabricarle con dos planchuelas en L la base en donde se va a apoyar la batería, y de paso vamos a regular el ancho para que puedan ingresar las baterías de 12 volts. Así que bueno, comenzamos. Ahora que ya el soporte está reforzado con estos dos hierros en L, bueno, los soldamos de este lado, está todo reforzado. Donde va la batería, obviamente va con dos varillas roscadas acá y acá y la sujetan, pero no está de más. Le voy a hacer una rejita que sea tipo así en C. Y más que nada por si esto se llega a aflojar o lo que fuere, que no se caiga la batería para adelante con el movimiento del vehículo. Así que ahora que ya está reforzada, más que nada porque la base original estaba completamente picada y ya no tenía material como para sostener el peso de la batería, por eso lo saqué, lo cortamos y de esta manera lo reforzamos con dos hierros en L. Este es el soporte original, que iría así, más o menos. Esto era algo así, así creo que era. Bueno, nosotros lo cortamos. Como ven, estaba completamente ya perdido. Tenía un agujero para el drenaje del agua y demás, pero evidentemente los 60 años hicieron su trabajo y ya esto no corre más. Así que bueno, lo vamos a reemplazar por este sistema, que ya de paso abajo quede abierto y no junte humedad. No sé si tal vez acá le cruce dos más, pero no sé si sea necesario, porque la verdad que la batería apoya muy bien sobre estas dos bases, va a ir agarrado con las varillas roscadas y las tuercas, y al mismo tiempo le voy a hacer este enrejadito tipo C para que evite que la batería, en caso de estar floja, se vuelque para adelante. Así que bueno, comenzamos a hacer el enrejado frontal, así ya después le pegamos una lijada y lo podemos pintar. Corté dos tiritas de hierro que irían acá al frente, las vamos a soldar acá y acá, y después le voy a fabricar la C. Entonces ya de esa manera queda tipo la jaulita sumado a las varillas roscadas. Ya con eso ya queda listo para que no se mueva ni se caiga en caso de que las varillas se aflojen. Bueno, ahora que ya fabriqué el frente, esta varillita la doblé a 90, entonces vamos a soldar acá, vamos a soldar acá también, y después soldamos esta punta y esta, y de esa manera ya queda cerrado. Lo que restaría sería hacer como este agujero que tiene acá, tenemos que hacer otro acá abajo y uno nuevo acá. Así que bueno, vamos a empezar soldando, así ya después hacemos los agujeros y ya la tendríamos lista para lijar y pintar.
Ahora que ya tengo el soporte soldado con el refuerzo superior, como para que la batería quede en su sitio y no pueda volcarse hacia adelante con el andar del Jeep y demás, lo que voy a hacer es hacerle los agujeros que le faltan, y ya después lo voy a pulir con la moladora para sacarle todas las rebarbas de la soldadura y le damos la primer mano de pintura. Bueno, lo que voy a hacer también, aprovechando que estamos pasando el flap, aparte de sacar estas capas de pintura, que como ven ya se va saliendo solas, porque bueno, obviamente estos dos laterales son originales, entonces bueno, este ya le pasé el disco flap, y este por ejemplo tiene toda la pintura vieja. Entonces bueno, esto es lo que vino con el Jeep, que es original, y esto es lo que le agregamos nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que voy a hacer también es pasarle el flap a todas las soldaduras para sacar las rebarbas, y bueno, si uno está maniatando o trabajando en el motor, que no haya ninguna parte filosa que pueda lastimar. Así que bueno, voy a aprovechar para terminar de sacarle toda la pintura y alisar las soldaduras, así ya lo dejamos preparado para pintar. Bueno, y así va quedando el trabajo. Acá se puede ver cómo ya esta parte está más alisada, más amigable, digamos, al tacto, y esta todavía está sin tocar. Entonces, bueno, la idea es dejarla lo más suave posible, cosa que si uno el día de mañana pasa un trapo o anda trabajando cerca, no se enganche ni se raspe con algún ángulo. Así que bueno, vamos a hacer esta parte también, y después me quedaría lijar un poco y suavizar un poco la parte interna, y ya vamos dejándolo listo para pintar. Bueno, ahí tenemos entonces ya lijado. Se ha pasado el disco flap y lo lijé con lija al agua también, para limar más que nada asperezas, y ya está listo para darle la primer mano de pintura. Esto iría así, con la batería acá. Le di un par de centímetros de cada lado, más que nada por si algún otro modelo de batería es un poquito más ancho o un poquitito más largo. Entonces bueno, le di un poquito más, como para que no me pase lo que pasó con el soporte original, que bueno, esta batería por ejemplo no entraba, y bueno, generaba inconvenientes, más allá de que había que repararlo porque estaba todo oxidado, ¿no? Y después encontré este fierro que tenía, que había sacado de una carretilla antigua, que al reformarla, bueno, ya no servía más. Entonces le corté las puntas porque era muy largo, le pasé el flap, y ahora vamos a ver si le damos una mano de pintura también. La verdad que coincide exacto con el largo que necesitamos. Acá van dos varillas roscadas con dos mariposas. Bueno, ahora que ya está todo pasado el flap y que están bien lisitas las superficies, vamos a empezar a darle la primer mano como para hacer una base, y después sí darle dos manos más con pintura ya menos diluida, digamos, ¿no? Yo siempre prefiero la primera mano hacerla liviana y después darle dos manos más con pintura un poquito más espesa. Bueno, y así queda el soporte colocado, bien firme, con unos tornillos hexagonales con tuerca autofrenante del otro lado. También tenía la opción de soldarle del lado de atrás unas tuercas
y uno lo pone y lo saca de este lado, pero preferí ponerle tuerca autofrenante. Total, el soporte rara vez se vaya a sacar, y bueno, y si hay que sacarlo, obviamente uno de un lado afloja la tuerca y del otro lado hay que sostenerla o dejarla trabada acá con una llave. Así que bueno, así quedó el soporte colocado. Este es el cable negativo, el positivo viene de acá y así iría colocada la batería. Ahí. Ahora lo que voy a encarar es esta planchuela que iría acá con 2 varillas roscadas y 2 mariposas. Eso ya lo tengo, así que ahora vamos a colocarlo, así la batería queda firme. El cable positivo iría conectado acá y el negativo viene acá, que me falta el borne, lo tengo que comprar. Bueno, esta es la varilla roscada que compré con las mariposas y también unas tuerquitas autofrenantes que irían acá abajo. Esto iría así, con una arandela, ¿no? Obviamente, y la vamos a cortar por acá y acá iría la mariposita. Así que voy a cortar las 2 varillas y ya lo dejamos colocado. Bueno, acá les quería mostrar, justo en la recta final tuvimos un pequeño ajuste que hacer, porque yo inicialmente había hecho esta barra que sujeta la batería, la había hecho hasta acá y acá se atornillaba, se colocaba la mariposa. Iría así, de este lado, la mariposa, y lo mismo pasaba de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando bajaba el capot, la mariposa tocaba con esta parte del capot. Cuando baja, este es el nervio que le da rigidez, viene acá y cuando baja tocaba. Entonces, bueno, lo que tuve que hacer es esta reforma y hacer que la mariposa ajuste acá abajo. Entonces, de esta manera ya no habría inconveniente, porque al bajar el capot, obviamente en vez de estar acá la mariposa, ya la tenemos acá abajo. Así que bueno, soldamos esto, pintamos y ya queda terminado. Bueno, gente, ahí quedó terminado. Entonces, como les contaba antes, bueno, hubo que hacer esta reforma para que cierre el capot y no toque con la costilla. Ya está pintado, así que lo colocamos y el soporte de batería ya quedaría terminado. En un futuro no descarto tal vez hacer lo mismo del otro lado, o sea, esta bajada que le hice acá, esta L, se puede hacer de este lado también acá. Entonces la varilla la corto y se ajusta de un lado y del otro de manera simétrica, pero digamos que es algo estético. Y ahora voy a darle prioridad al resto de las cosas para seguir avanzando con el proyecto, y en un futuro bueno, se puede hacer tranquilamente. Para que no presione para abajo, lo que hice es ponerle una tuerca autofrenante que hace tope acá abajo. Entonces voy regulando hasta donde aprieta la batería y evito de que esto baje. Obviamente, si en algún momento le dedico un poquito más de tiempo y hago esta misma reforma de este lado, ya no necesito ponerle este tope. Pero bueno, así es como quedó. La batería quedó bien firme, así que este tema está terminado. Ahora lo que tenemos por delante es la bomba de agua, la bomba de nafta, y por supuesto los soportes de motor. Y bueno, en base a eso seguimos avanzando, y cuando tengamos eso cerrado ya podemos colocar radiador y bueno, poner en marcha el motor para ver cómo regula, y en base a eso seguir avanzando con lo demás. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo, gente. Gracias.